buenas noches, querido público que nos honra con su grata presencia de todos los jueves a las 20 horas. Estamos muy complacidos de tener acá con nosotros al distinguido colega, el doctor José Carl Montoya, en esta conferencia 14 del colectivo Historia GT. Para nosotros definitivamente es un gran honor que el doctor José Carl Montoya haya aceptado nuestra invitación para presentar una conferencia de lo más interesante sobre cronistas de Indias. Sabemos de su especialidad en este tema y de hecho quiero comenzar, además del agradecimiento, comentarles que el doctor José Carl Montoya realizó sus estudios de doctorado en historia y estudios humanísticos en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y de postdoctorado de historia moderna en la Universidad de Valladolid. Ha centrado su labor de investigación en la historia política de Guatemala del siglo XIX y en el desarrollo de la historiografía e historia intelectual de Guatemala de los siglos XIX y XX. Ha sido profesor visitante de historia de Centroamérica en todas las universidades públicas de Centroamérica, profesor invitado del posgrado de historia de la Universidad de Costa Rica, del posgrado en estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Seminario Institucional de Historiografía del Colegio de México, del posgrado en Historia de la Universidad Estadual de Maringá, Brasil, del Seminario de Metodología de la Historia e Historiografía del Centro de Investigaciones y Estudios en Antropología Social, CIESAS Peninsular, del Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán, de la Maestría en Historia Social y Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y del área de Historia de América en las universidades de Valladolid, Santiago de Compostela, Sevilla y Salamanca. Actualmente es catedrático de Historiografía de Guatemala en la Escuela de Historia y coordinador del programa de Cultura de la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así que, doctor José Carl, bienvenido. Le comentamos a nuestro querido público que el doctor va a presentar esta ponencia y que al final vamos a tener un tiempo muy interesante de un diálogo al que ustedes pueden acudir una vez termine la exposición del doctor Carl. Ustedes van a poder interactuar vía Facebook Live, donde ustedes van a poder plantear sus preguntas. El equipo de trabajo recolectará las preguntas y al final tendremos ese diálogo fructífero con nuestro invitado de honor. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, licenciado Salvador Montúfar, colegas historiadores que forman parte de este colectivo de Historia GT. Agradezco mucho esta invitación para hablar de los temas que trato un poco en clase, bueno, y que algunos que forman parte de este grupo tuvieron que sufrir conmigo, ¿no? Cuando llevaron el curso de historiografía de Guatemala, pero hablar de los cronistas de Indias, más que hablar de un tema pretérito, es hablar de un tema fundamental para entender el pasado, no solamente de Guatemala, sino también de Mesoamérica y también de América Latina en gran medida. Y creo que también es una excelente oportunidad para acercarnos, ¿no?, a las prácticas de escritura de la historia que tienen una importante relación en este momento y durante todo el periodo, ¿verdad?, de dominio español con el poder político, ¿no? Y ver también la historia como una práctica escritural, ver la historia como un conocimiento, como un saber, pero ver la historia también como un acto político, ¿no?, en el que se transmite también un ideario político. Entonces, básicamente, vamos a hablar de esas tres dimensiones, ¿verdad? Las crónicas de Indias desde la historia, la política y en menor medida, porque yo no soy de esa área, de la literatura. Las crónicas de Indias, historia, política y literatura. Una buena recopilación de crónicas de Indias es este libro de la profesora Mercedes Serna, que es catedrática de literatura en la Universidad de Barcelona, donde se hizo esta edición crítica con la editorial Cátedra de Letras Hispánicas. Es una de las mejores ediciones críticas de las crónicas de Indias. Evidentemente aquí no están contenidas todas, sino que siempre es una selección de textos, pero considero que es una edición muy valorable para adquirir, ¿verdad? Y que sirve también como un instrumento de trabajo para el historiador y para realmente tener una lectura también de lo que fue la escritura de aquellas personas que pasaron, ¿no?, durante ese periplo de conquista y colonización de América. Vamos a empezar a dar algunas reflexiones globales.
hay una cuestión muy importante. Cuando hablamos de crónicas, hablamos de historia, pero hablamos también de literatura, ¿no? Porque la historia, la historia para algunos es un género literario, ¿verdad? A mí eso no me causa ningún problema, porque la historia es una manera de hacer literatura, pero muy concreta, ¿no? Es una manera de escribir que tiene unos criterios constructivos muy claros, pero sobre todo se atiene a dos criterios fundamentales, que es no solamente la veracidad en cuanto a buscar, ¿verdad? Que sea verdad lo que se pone, sino también la verificabilidad, o sea, que esos hechos son verificables. Bien, cuando hablamos de la literatura como testimonio de la experiencia americana, hablamos que mucho antes de la llegada de los europeos a tierras de América, en su tradición oral persistían diferentes leyendas y mitos de la época acerca de lugares remotos y desconocidos que estaban situados más allá de lo que denominaron el Mar Tenebroso. Esa es una cuestión muy importante, porque en los soldados y en los que participaron en la empresa de conquista y colonización, ¿verdad? Asistentes, sacerdotes, etcétera, estaba esta idea de que habían tierras exóticas completamente desconocidas más allá de ese mar tenebroso que era el mar del norte y el mar Atlántico europeo. Ellos pensaban, ¿no?, qué era lo que se iba a encontrar ahí. Entonces hay una serie también de mitos. Hay una cuestión muy importante con el mito. Tenemos una idea muy restringida del mito. Creemos que el mito son mentiras. No. Cuando hablamos de mitos hablamos de la construcción que tiene una sociedad para explicar sus orígenes. A eso nos referimos cuando hablamos de mito, pero a nosotros se nos ha tergiversado el significado de mito como que es una narración que es mentira. No. Evidentemente muchos de los datos que están contenidos en los mitos no son verificables, pero otros también son verdaderos, y por eso es que el mito también ha sido por las sociedades, y por eso tiene sentido para las sociedades, porque tiene muchos datos que sí son verdaderos. Entonces la creencia en estos mitos hace que desde el primer momento en que ocurre el encuentro en los dos mundos, Colón, el almirante Colón, inicia un proceso que Beatriz Pastor, la profesora Beatriz Pastor es una gran estudiosa de las crónicas de Indias, ha descrito como uno no de descubrimiento, sino de verificación. Esto es una cuestión interesante porque hablamos mucho de descubrimiento, ¿no? Y en realidad lo que hay no es un descubrimiento, sino que lo que hay es una verificación, comprobar de que todo aquello que se consideraba, ¿no?, que existía fuera de ese mar tenebroso era cierto o no. O sea, verificar cómo los mitos se hacen realidad en estas nuevas tierras. O sea, que hay una cuestión muy importante, ¿verdad? Todas esas ideas de encontrar flora, fauna y personas exóticas se hacen realidad. ¿Por qué? Porque ese es el mito que está creado en ese momento, pero que también los europeos que vienen acomodan a su propia visión, y muchas veces nosotros dejamos esto por fuera. Ahora cualquiera dirá, sí, pero es que ellos tomaron la realidad y la acomodaron a sus propias categorías. No sucede ese movimiento, sucede también un movimiento hacia afuera, y es el siguiente, que a pesar de esto que se está diciendo de que no hay en realidad un descubrimiento, sino una verificación, lo que encuentran los europeos en estas tierras cambió su visión del mundo para siempre. O sea, la visión de Occidente cambió para siempre. Y es algo que a veces no se repara, ¿verdad? Tenemos explicaciones muy planas de que las crónicas solo son crónicas de poder. No, ahí lo que está compareciendo es toda una experiencia, vamos a decirlo en unos términos más complejos, de transferencia cultural. Hay una transferencia cultural entre ambas realidades, entre ambos grupos humanos, ¿no? Y eso da lugar a lo que en la actualidad nosotros llamamos Latinoamérica y la cultura latinoamericana, ¿no? Entonces, esto es un proceso mucho más complejo. Aquí tenemos pues esta famosa figura, ¿no?, del encuentro, y estas son las famosas litografías de Theodor de Brig, ¿no?, que formaron parte de lo que se denominaba la leyenda negra española, ¿no?, donde se plantea a los españoles como personas sanguinarias, personas brutas, personas incivilizadas, ¿no? Y hay también un trazo en la imagen de los pueblos originarios de una dulzura. Ahora, lo interesante aquí, como ustedes ven, es que ellos llevan una gran cantidad de joyas, pero si ustedes ven, son joyas elaboradas de acuerdo al patrón europeo, ¿no? Esto es una cosa muy curiosa. ¿Por qué? Porque la pintura está mediada también por la visión de los dibujantes, ¿no? Entonces es una visión muy occidentalizada de lo que realmente pasó. Y ustedes ven atrás cómo se está poniendo la cruz. Aquí hay toda una construcción. Y si ustedes ven más atrás, está la embarcación entrando a la orilla, y están atrás estos indígenas supuestamente
vírgenes, ¿no? Que huyen despavoridos. Entonces aquí lo que hay, pues un discurso narrativo. Es todo un discurso narrativo de lo que fue ese encuentro, donde se retratan de distinta manera a los actores. Pero esto es una manera de ilustrar todo este tema del mito, ¿verdad? ¿Qué mitos llegan de Europa? Bueno, los mitos son, el primero, las gentes que habitan las partes extremas del mundo tienen vidas ilimitadas y solo se mueren cuando, hartas de vivir, se arrojan al mar desde lo alto de una peña. Esta era una idea que se tenía, ¿verdad? Sobre todo de pensar en ese exotismo de personas que no podían morir. Además, la idea de la eterna fuente de la juventud estaba presente también en esos mitos. También se decía que existía una isla llamada Perdita, la más fresca y fértil, poseedora de la facultad de aparecer cuando nadie la busca y de esfumarse cuando iban en busca de ella, ¿no? Entonces, esta idea de la isla exótica, ¿verdad? Los primeros avistamientos y los primeros desembarcos, ¿no? En las islas del Caribe, en alguna medida, lograron llenar estos mitos de esas tierras frescas y fértiles, ¿no? Porque se pueden imaginar ustedes lo que era llegar a esta gran inmensidad, ¿no? A esa vegetación, a esa diversidad que en Europa no se encontraba. Platón hablaba de las islas con ríos y fuentes, hermosos jardines, caballos y elefantes, metales riquísimos, ¿no? Entonces, cuando se habla de esa idea de buscar la riqueza, no tenemos que quedarnos solamente en esa visión desaforada de oro que tenían los conquistadores, sino que estaba presente también en la visión de los europeos. Alguno dirá, es que el doctor lo que quiere es dulcificar el proceso de conquista y colonización. No, simple y sencillamente estamos viendo cómo también muchas de las actuaciones de estos europeos que vienen a dominar y a enriquecerse tienen que ver también con estos mitos, ¿verdad? No solo con una ansia irracional de dinero, sino que habían ideas detrás, habían aspectos culturales que fundamentaban también sus actuaciones. Entonces, si ustedes ven en las reproducciones de la época, encontramos exactamente esta idea, ¿verdad? Esta idea idílica, ¿verdad? Donde habían esas criaturas, ¿verdad? Como esa serpiente gigantesca, ¿verdad? Que envuelve la embarcación, o la figura de abajo, donde ustedes claramente pueden ver esa situación idílica, ¿verdad? Donde estaban los habitantes. O sea, esos mitos estaban presentes. ¿Qué otros mitos había? Que la naturaleza era exuberante, mito que se confirmó. Ríos inmensos, mito que se confirmó. Fauna exótica, ¿verdad? Donde se pensaba que había grifones, dragones, monstruos. Ellos encontraron otras cosas, ¿verdad? Una fauna pero extraordinaria, ¿verdad? Montes de oro y plata se encontraron en Sudamérica, ¿no? Hormigas mayores que perros, evidentemente, imagínense ustedes cuando hacen esa expedición por Brasil, ¿verdad? Y toda esta parte amazónica, ¿verdad? Los animales que habrán visto, riquezas, de que había perlas, marfil, ámbar, piedras, maderas preciosas, todo eso había aquí, en América. Amazonas, ¿verdad? Muchas mujeres, evidentemente, de distintos grupos indígenas fueron vistas de esta manera, ¿no? Como amazonas, como mujeres guerreras, porque también las había. Antropófagos, ¿no? Es un poco esa idea también del canibalismo, etcétera, que se buscó retratar sobre todo en las crónicas, ¿verdad? De los indígenas como caníbales, ¿no? Pero aquí estábamos hablando claramente también de todo el sistema de creencias, ¿verdad? Que hay en los pueblos indígenas, ropas de seda, pues no exactamente de seda, ¿no? Pero sí habían ropas. La corte del gran Khan, ¿no? Como que fuera el gran gobernante de Asia, ¿no? Y evidentemente encontraron grandes gobernantes como Moctezuma, el caso de Pedro Alvarado, la gran impresión que se llevaría, ¿no? Palacios recubiertos de oro y plata, pues algunos sí, otros no. Reinos fantásticos, también encontraron eso. Especies muy raras, también muchas especies empezaron a comerciar, ¿no? Y hombres de tez clara y buenas maneras. Habían indígenas que eran de tez clara y eran de buenas maneras también, y que los encontraron en los funcionarios de los grandes gobernantes. Entonces, como ustedes ven, todas esas ideas míticas, ¿no? Cuando vienen los europeos acá, ven que se hacen realidad. Entonces, imagínense ustedes la gran impresión que ellos se llevan, pero al mismo tiempo ven de que son tierras para conquistar y de las cuales se podían enriquecer. Aquí tenemos, por ejemplo, otra gráfica, ¿no? Donde claramente se muestran esos animales gigantescos, ¿verdad? Solo ustedes hagan ahí la comparación del tamaño que tiene ese cocodrilo y el tamaño, ¿verdad? De los indígenas que están tratando de cazarlo, ¿no? Entonces, esto es un poco esa idea mítica, ¿verdad? De los animales que no se encontraban y de los indígenas como
como buenos salvajes que eran cazadores y recolectores, ¿no? Entonces aquí hay un discurso también civilizatorio, ¿no? Hay un discurso donde se muestra la superioridad de una civilización sobre otra, sin decirlo, ¿no? Entonces es un tema muy interesante también del discurso gráfico. Ahora, ¿qué encontraron? Fue Cristóbal Colón el primero en registrar el testimonio de lo que experimentó, ¿no? En sus cartas, paisajes, mares, los hombres americanos. Si bien los primeros cronistas eran europeos, el impacto de este nuevo continente, su cultura, ciudades, habitantes, naturaleza, lo llevaron a una escritura alejada de los temas y estilos de la literatura de la época y recurrieron a la crónica de viajes para plasmar sus percepciones y experiencias en el descubrimiento, conquista y colonización. Esta es una cuestión muy importante, porque ¿cuál era el tipo de literatura que todavía se quería en Europa en ese momento? Una literatura de aventuras, una literatura de caballería, porque la gente ya estaba cansada de tratados teológicos y de grandes narraciones. La gente lo que quería era relatos más interesantes. Y a pesar de que la crónica no entraba dentro de ese tipo de relatos que se esperaban, tuvieron una gran recepción, sobre todo las crónicas que fueron escritas por soldados, como el caso de Bernal Díaz del Castillo, ¿no? O el propio Cortés. Esas crónicas eran muy bien recibidas en aquel momento, aunque el pobre Bernal Díaz del Castillo, su crónica fue prácticamente adulterada, ¿no? Por el mercenario Alfonso Remón, y fue prácticamente en el siglo XX, ¿no? Donde se pudo realmente esclarecer cuál fue la escritura de Bernal Díaz del Castillo y cuál no. Cuestión que llevó en algún momento al profesor Christian Duverger a decir de que la verdadera y notable historia de la conquista de la Nueva España era falsa toda, ¿no? Y evidentemente se ha comprobado que no, que hay muchas informaciones que son muy importantes. Además que nosotros no podemos esperar que en esas crónicas todos los datos sean absolutamente exactos, pero sí podemos decir que la gran mayoría lo son y son bastante fiables. Bueno, este es un lugar al que algunos tal vez habrán ido. Este es el Golfo de Fonseca, ¿no? Entonces imagínense ustedes, para alguien que llegue en una embarcación, ver esto, ¿no? Es algo impresionante, ¿no? O ver esta parte de la costa atlántica brasileña, ¿no? También es algo verdaderamente extraordinario, ¿no? Porque estos son paisajes que solo se van a ver muy, muy al norte de Europa, ¿no? Pero en la Europa al sur, ¿verdad? De donde vienen la mayor parte de estos conquistadores, no hay un paisaje como este, ¿no? Entonces realmente es extraordinario, y agreguemos el verdor. Este es el Golfo de Fonseca. ¿Cómo definimos la crónica? Crónica pues viene de cronos, que es tiempo en griego, pero es una historia en que se observa el orden del tiempo, lleva una línea cronológica. Si ustedes ven, la mayoría de crónicas van llevando una línea cronológica. Algunos cronistas escribieron sus testimonios día a día, otros lo redactaron muchos años después de los sucesos. Hay una cuestión muy importante, ¿no? Por ejemplo, con Bernal Díaz del Castillo se decía de que era imposible, el profesor Christian Duverger, de que él haya podido escribir esa crónica, que él no podía tener una memoria tan prodigiosa para acordarse de todo. Muy sencillo. Los cronistas, muchos de los que eran soldados, ellos hacían partes de guerra, y esos partes de guerra se archivaban. Y después estos sirvieron de materiales para la escritura de esas crónicas. Por otro lado, sí es posible que una persona mayor tenga una gran memoria, sobre todo la memoria pretérita. Hablen ustedes con sus abuelos y ellos les van a contar cuestiones de hace 50, 70 años de una manera prístina. Pero si ustedes les preguntan qué hicieron hoy, les va a costar mucho trabajo podérselos decir. Porque las personas mayores, su memoria pretérita es amplia, y fue el caso también de Bernal Díaz. El narrador cuenta desde su subjetividad, evidentemente, los hechos en los que ha participado. Por esa razón escriben en primera persona. Asimismo, escribe para resaltar sus méritos y dejar constancia de sus actuaciones. Hay una cuestión aquí muy importante. El hecho de haber participado, ellos lo atribuyen a un criterio de autoridad. Dado que ellos participaron, ellos pueden dar fe de lo que sucedió. Y segundo, para ellos era muy importante hablar de que habían participado en esas grandes empresas de conquista y colonización para obtener favores del rey, obtener encomiendas, obtener dádivas, obtener títulos, obtener una gran cantidad de reconocimientos por parte de la monarquía que a ellos les iba a asegurar un bienestar económico tanto a ellos como a sus generaciones. Acuérdense que las encomiendas eran por generaciones y después se buscó cambiar esto
pero aunque las leyes se habían cambiado, aquí se seguía haciendo lo mismo, no hasta mucho tiempo después, y fue un conflicto permanente. Las crónicas tienen esta característica, ¿no? El narrador cuenta desde su subjetividad, pero muchas veces desde que fue testigo de los hechos, ¿no? Entonces, esta es una cuestión también muy importante. Igual va a haber cosas contrarias a esto, como los escritos de López de Gómara, ¿no? Que él escribe una historia de las Indias y nunca estuvo aquí. Y escribió esa crónica solo con los materiales que venían del Consejo de Indias, por poner otro ejemplo. Aquí tenemos otro tipo de crónica. Es una crónica pictográfica, que es el lienzo Coquechola. Entonces aquí lo que tenemos nosotros es una crónica gráfica y una crónica donde nosotros vamos a encontrar distintas etapas de cómo los pueblos del centro de México se suman a el ejército español para dominar estos territorios y cómo también grupos guatemaltecos, sobre todo los caciqueles, se unen a los españoles para dominar el territorio. Entonces el lienzo Coquechola habla de estas alianzas, ¿no? Y también maneja, si se sabe leer, una visión de carácter cronológico. ¿Quiénes son los emisores de las crónicas? ¿Quiénes las escriben? Bueno, los descubridores, los aventureros, porque también hay aventureros acá. ¿Cuáles son sus discursos? De asombro, de maravilla, también la visión del botín de guerra, ganar honores, títulos de nobleza por sus hazañas. Los descubridores y los aventureros, esto es lo que buscan, ¿no? Tener botín, ganar honores, títulos de nobleza por sus hazañas. Vamos a tener conquistadores y militares, personas que van con una encomienda de dominar estos territorios. Entonces ellos ven la conquista desde abajo, ellos no toman decisiones, las obedecen. Claramente Bernal Díaz del Castillo es este conquistador y este militar que él ve lo que pasa, ¿verdad?, a su alrededor como soldado y obedeció órdenes, las órdenes de Hernán Cortés. Y las crónicas más ricas, ¿no?, pero que también tienen, vamos a decir, su orientación, que son las crónicas de los religiosos, que son los que participan de este proceso, pero que son personas más cultas, son personas más sensibles, aunque también otros apoyaron la destrucción de las Indias, ¿verdad? Generalmente se quiere ver esto como una lucha, ¿verdad?, entre Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda. Ha habido investigaciones completamente nuevas que lo que manifiestan es que en ambos lados, tanto de los que consideraban que los indígenas eran personas inferiores o que los indígenas tenían ingenio, esa no era la verdadera discusión. La verdadera discusión era cuál iba a ser el modelo de conquista. Entonces, alguien como Bartolomé de las Casas consideraba que tenía que darse una república de indios tutelada por los dominicos. Y en el caso de Ginés de Sepúlveda decían, no, esto tiene que ser mediante, primero, una comunicación sobre las verdades del evangelio, y si esas personas no aceptan esas verdades, hay que hacerles la guerra, pero hay que llevar una serie de pasos. Entonces eran dos criterios. Un criterio, vamos a decir, más misional y otro criterio más humanista, ¿no? Parte de las ideas de Erasmo de Rotterdam. Entonces, en realidad la discusión no es entre el ingenio y la inferioridad de los indios, la discusión es alrededor de posiciones, de ideas intelectuales sobre cómo llevar a cabo esa conquista. Entonces, este es un tema muy interesante. Dentro de los religiosos se dan estas polémicas, pero evidentemente eran personas más cultas, más sensibles. Los franciscanos cumplen un papel decisivo cuando escriben la historia de las cosas de la Nueva España, porque escriben una historia incluso a dos columnas, ¿no?, en lengua indígena y en lengua castellana, ¿no?, imitando un poco la Septuaginta, ¿no?, esta Biblia multilingüe que se había publicado en aquel momento en Madrid. ¿Qué otros hay dentro de las crónicas? Hay científicos. Francisco Jiménez, por ejemplo, era un etnógrafo, ¿no?, y le interesaban mucho los idiomas. Y también es una historia natural donde lo que buscaba era hablar de la flora y de la fauna. El propio Fuentes y Guzmán también, cuando nosotros vemos la edición original de la Recordación Florida, que algunos hemos tenido el privilegio de verla en el Archivo General de Centroamérica, ahí cuando la sacan de la caja fuerte, ¿verdad?, es algo extraordinario ver los dibujos, los sketches, los bocetos, ¿no? Entonces hay también en los religiosos o en personas que eran científicos dedicados un afán de descripción de la naturaleza, la fauna y la flora. De hecho, la monarquía española a final del siglo XVIII con José Mariano Mociño desarrollaron una serie de expediciones científicas a esta región para hacer todos estos registros. Entonces hay un afán científico en la monarquía.
Hay cronistas que les interesa la parte del derecho y buscan una defensa de los derechos de los súbditos del rey. Después vamos a encontrar una gran cantidad de tratados sobre estos temas, de reales cédulas, etcétera. Y también hay cronistas que son más humanistas, ¿no? Que les interesa la cultura, conocer sus valores, las costumbres, los ritos, las creencias, la literatura y la educación. Hay distintos puntos de vista de la crónica. Ahora, importante, no hay que ver esto de una manera lineal, que esta solo de descubridores, esta solo de conquistadores, no. Muchas veces estos elementos de lo que piensan religiosos y científicos se entrelazan, o a veces lo religioso, lo científico y los estudios del derecho bajo una visión humanista. Hay distintas intencionalidades en las crónicas. Bueno, aquí tenemos nosotros otro grabado muy interesante, ¿no? Donde aquí se muestran a estas personas que muy seguramente escribieron las crónicas, ¿no? Y que van ante la corte, ¿no? A presentarse para recibir honores, ¿no? Muchas de estas personas eran aquellos cronistas, y aquí tenemos esas banderas de Castilla y León que significan el reino de España y que forman parte del escudo español actual. Bien, ahora cuando vamos a hablar de estas mentalidades, vamos a encontrar lo siguiente, y es que en los cronistas hay personas donde vamos a clasificar tal vez las crónicas más importantes. Las crónicas hechas por religiosos y las crónicas hechas por los militares exploradores. En otros términos más técnicos, una crónica misional y una crónica militar. En el caso de las crónicas de los religiosos, hay evidentemente un afán de evangelización. Unos lo hacen con amor, apasionadamente, defienden a los indígenas, ¿no? Bartolomé de las Casas, Motolinía, sobre todo los franciscanos. Ya en esa época eran de esa idea de estar insertos en las comunidades y conocerlos. Y otros eran más retrógrados, censuraban, torturaban a los indígenas. O sea, dentro de los religiosos siempre se dieron estas dos corrientes, ¿no? Incluso a veces se quiere plantear de que Francisco Marroquín, ¿verdad? Pertenecía a los retrógrados y Bartolomé de las Casas pertenecía a los más avanzados. No es tan así esa división, ¿verdad? Francisco Marroquín era un hombre también con una gran visión humanística, ¿no? A pesar de que algunos puedan tacharlo, ¿verdad? De ser un religioso que sostenía la inferioridad de los indios, etcétera, ¿no? Y el caso de los militares y los exploradores, evidentemente, buscan riquezas, quieren títulos de nobleza, ellos saquean, asesinan, violan mujeres, destruyen poblados, dominan. Esos son como los dos derroteros principales de las crónicas que abundan más dentro de lo que nosotros vamos a denominar los géneros de cronistas de Indias. ¿Cuáles son las características de estos discursos? Hay un afán descriptivo, lo cual a los historiadores nos viene magníficamente, ¿no? Que ellos quieran describir, que ellos quieran darnos detalles, a nosotros eso nos interesa mucho, y cuando no hay detalles uno hasta se enoja, ¿verdad? Porque dice, pero ¿por qué no contó lo que pasó con tal cosa? Pero al igual que sucede con los historiadores, nosotros escogemos hechos y escogemos valoraciones de lo que hacemos. Hay un énfasis en la naturaleza exuberante, abundante, pródiga. Se habla mucho de la naturaleza, tanto en las crónicas militares como misionales, ¿no? Sobre todo de los climas, se habla mucho también de la frescura del clima, del frío, del calor. Es algo muy interesante, ¿verdad? Cómo se muestran esos aspectos. Y ellos narran en primera persona, más los soldados que los religiosos, ¿verdad? Porque hay un afán de protagonismo y de mostrarse, ¿verdad? Como personas importantes con grandes logros. Y evidentemente desde su subjetividad, que tiene que ver con su visión cultural, con su visión de la superioridad cultural civilizatoria que tienen los europeos, y destaca sus hazañas y sus gestas heroicas. Evidentemente la crónica es para eso, porque esas crónicas no es solamente el interés de que tengan un mercado de lectores, de consumo en Europa, sino que el interés principal es que lleguen al Consejo de Indias para que, valorando sus méritos, se les den honores y se les den riquezas y tierras. Un asombro ante la nueva realidad, están sorprendidos, están maravillados por lo que están viendo. Y evidentemente lo más importante y lo que da lugar, ¿no? a lo que es Latinoamérica, ese choque cultural. Ellos no comprenden costumbres de los indígenas o sus artefactos, y ellos tampoco entienden lo que ven por primera vez. Tiene que pasar un tiempo para que ellos entiendan esto. Pero cuando ya se entiende qué es lo que pasa, ahí hay una transferencia cultural. Porque se entienden ambas culturas. Algunos era así, pero es la cultura de los dominados, de los dominadores. Pero no hay que quedarnos en esa dicotomización, sino entender también que hay un proceso, a pesar de que hay un dominio real,
de transferencia cultural. Y lo que conocen muy bien los antropólogos, ¿no? y los arqueólogos, que gran parte de la cosmovisión de los pueblos indígenas de América Latina se mantiene en resistencia, de una manera subterfugia, ¿no? Aunque se busca la cristianización de todos los indígenas, siempre la espiritualidad propia, la cosmovisión propia, se van a mantener de distintas maneras, y eso lo vemos nosotros en un país como Guatemala el día de hoy. Aquí tenemos la Florida del Inca, ¿no? Que es esta famosa historia del adelantado Hernando de Soto, gobernador y capitán general del Reino de la Florida, y otros heroicos caballeros españoles e indios, escrita por el Inca Garcilaso de la Vega, capitán de su majestad, natural de la gran ciudad del Cusco, cabeza de los reinos y provincias del Perú, dirigida al serenísimo príncipe duque de Braganza, publicada en Lisboa en el año 1605. ¿Qué encontramos aquí? Hemos hablado solo de cronistas españoles, pero hay cronistas indígenas. No voy a tocar la crónica indígena, ese es otro tema muy complejo, pero sí vamos a hablar también de cronistas mestizos. Y vamos a hablar también de cronistas ya nacidos en este territorio, en el caso de Guatemala, el presbítero Domingo Juarros, ¿no? Que es una persona que ya tiene una visión protonacional, ¿verdad? De lo que es Guatemala, pero es un sacerdote guatemalteco que escribe desde un punto de vista ya guatemalteco, pero que no se aparta de toda esa realidad anterior, ¿verdad? De colonización española, pero ya está hablando de lo que es ese mundo nuevo que salió de esa transferencia cultural. Aquí hay otro proceso de transferencia cultural de alguien que es mestizo y que escribe una crónica bajo todos estos parámetros clásicos, ¿verdad? Y muchas veces hasta en contacto con ideas ilustradas para describir ampliamente lo que estaba pasando en aquel momento. Aquí tenemos la brevísima relación de la destrucción de las Indias, corregida por el obispo Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? De la Orden de Santo Domingo, 1552. Esta es la portada original de la brevísima relación de la destrucción de las Indias, ¿no? Es una portada realmente extraordinaria. Pero si ustedes ven, al centro está el escudo del reino. Ahí está claramente, con esas columnas, etcétera, pues forma parte de ese legado de las crónicas. Y aquí tenemos la primera crónica del gobierno compuesto por don Felipe Guamán Poma de Ayala, ¿no? También en Perú, el Reino de las Indias, que es también otro mestizo, ¿no? Que escribe la crónica de lo que sucede en el Perú. Esta es también una de las portadas originales, y aquí hay algo también muy importante, el desarrollo de la imprenta. La imprenta ocupa una función fundamental, aunque algunos estudiosos dicen que fue más aprovechada por los protestantes que por los católicos, y evidentemente los protestantes utilizaron la imprenta para poder expandir sus principios y ver al reino español como un reino decadente, que tenía una fe completamente decadente, una fe que no tenía nada que ver con los principios del evangelio, ¿no? Entonces esto es una confrontación muy importante en aquel momento, es una confrontación de ideas también. ¿Qué otras características tiene el discurso? Sus mentalidades. Hay mentalidades militares, pero también hay mentalidades comerciales y científicas. Hay otras personas que escriben con ese interés comercial. Integran palabras de lenguas indígenas, pues su lenguaje se queda corto para escribir lo nuevo. Esta es una cuestión muy, muy interesante, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar palabras como el calpul, el tlatoani y todo. Se usan esas palabras de las lenguas indígenas para escribir lo nuevo, porque no lo pueden describir con palabras castellanas, ¿no? Entonces esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque ahí es donde se muestra claramente esa transferencia cultural. No solo hay transferencia cultural de España hacia América Latina, sino de América Latina hacia España. Y lo vamos a poner en un ejemplo muy sencillo: el uso de la papa, de la patata, ¿verdad? La patata no existía en la gastronomía española y ahora es fundamental, pero esa patata es americana, ¿no? Por poner un pequeñísimo ejemplo. Está el mito del buen salvaje también, que los indios son fáciles de evangelizar, son buenos servidores. La historia mostró que no. Incluso ahora que se publicó el segundo libro de Cabildo, tenemos una evidencia extraordinaria, ¿no? Y es la siguiente: que todo el mundo creía que cuando se logra, ¿verdad?, la conquista del territorio, ya no hay rebeliones indígenas. Y el segundo libro de Cabildo muestra que Pedro de Alvarado, por ejemplo, se mantuvo ausente de Santiago de Guatemala porque la rebelión cachiquel seguía. Y él estaba combatiendo esa rebelión. Entonces, por eso era un gobernador ausente de la ciudad.
y los mitos europeos que verifican o aplican en la realidad americana, ¿verdad? Al final, los europeos quieren ver en todo lo que encuentran en esta majestuosa diversidad el cumplimiento de sus mitos, pero también de sus ambiciones. Vamos a ver algunos ejemplos de esto, que tiene que ver con estas características del discurso. Bueno, vamos a ver esto. Dice, pues aves no faltaban, chicas ni grandes, en especial de los papagayos grandes, que son tan grandes como gallos de España, Motolinía. Hay un referente europeo. O sea, usa ese referente de los gallos españoles para decir que los papagayos son más grandes que los gallos. Es una manera de establecer un parámetro. Pero aquí lo que hay es una transferencia cultural, porque Motolinía conoció lo que es un papagayo y eso no lo va a olvidar nunca. Y ese es un conocimiento completamente nuevo. Otro texto. En Yucatán, la abundancia de los ríos, que sus tierras vecinas tienen en mucha abundancia. Diego de Landa, afán científico y de naturaleza abundante. Entonces aquí habla de que en Yucatán hay muchos ríos y que las tierras vecinas tienen mucha abundancia. Ahí lo que está haciendo es un trazado, ¿no? Un trazado orográfico, es decir, Yucatán tiene muchos ríos hasta el día de hoy, ¿no? Uno toma Yucatán y es unos ríos pero impresionantes, ¿no? Y después dice Bartolomé de las Casas, todas estas universas e infinitas gentes, a todo género crió Dios, los más simples, sin maldades ni dobleces, obedientísimas, fidelísimas a sus señores naturales y a los cristianos. El mito del buen salvaje, que no siempre se cumplía ese mito, ¿no? Los pueblos indígenas resistieron valerosamente y durante muchos años ese dominio. Uno de los mejores ejemplos son los itzáes en el norte, ¿no? Acuérdense ustedes que los pueblos itzáes fueron prácticamente dominados mediados finales del siglo XVIII. Antes no habían podido porque eran grandes guerreros, ¿no? Julio Castellanos Cambranes tiene 5 volúmenes escritos sobre esta historia, ¿no? Ojalá un día se publiquen y donde él muestra claramente por qué razón los itzáes nunca pudieron ser dominados. Otros ejemplos. ¿Quién podrá decir la multitud de hombres y mujeres y muchachos que estaban en las calles y azoteas que nos salían a mirar? Bernal Díaz del Castillo, ¿no? Esto es algo impresionante, yo me lo imagino cómo saldrían a verlos, ¿no? Cuando ellos pasaban. Entonces ese asombro, ese choque cultural, ¿no? Cristóbal Colón, maravilloso en gran manera ver tantas islas y tan altas, y certifica a los reyes que las montañas que ha visto por estas costas, que le parece que no las hay más altas en el mundo, ni tan hermosas y claras. Es Cristóbal Colón. Evidentemente, en otras partes del mundo existían estas cumbres, incluso en la propia América, ¿no? Porque él vio, me imagino yo, parte de la cordillera de lo que es la Española, después la cordillera de lo que es actualmente Cuba, ¿no? Pero imagínense ustedes lo que sería para después en las expediciones españolas ver los Andes chilenos y argentinos actuales, ¿no? Algo impresionante, de verdad. Citas y discursos, vamos a ver cuáles son sus discursos. Ya vimos parte que tiene que ver con los ejemplos, ahora veamos algunas citas, que son ya informaciones, vamos a decir, más contrastadas y donde se busca dejar testimonio. Porque ha menester para sublimar los heroicos hechos o hazañas que decimos cuando ganamos la Nueva España y sus provincias, en compañía del valeroso y esforzado capitán don Hernando Cortés. O sea, es una manera de mostrar nosotros lo que hemos hecho, es una empresa heroica. Y por esta empresa heroica de dominio, donde nosotros vencimos a estos bárbaros, necesitamos y también merecemos que se nos den dádivas, regalías, honores, tierras, riqueza, etc. Y vamos a ver esta otra cita. Había junto a los templos unas casas grandes donde residían maestros que enseñaban a bailar y cantar, a los cuales llamaban cuicacal o casa de canto. Entonces aquí ya se integran palabras indígenas donde se muestra esa transferencia cultural de las que les he hablado antes. Bueno, como constataciones finales, mucho de lo que conocemos de las culturas amerindias, irónicamente se lo debemos a los cronistas, que dejaron su testimonio de las experiencias que vivieron en América. Sí, pero es que está toda la evidencia arqueológica, sí, pero es que están las crónicas indígenas, sí, pero mucha de esa evidencia también desapareció. Entonces, algunos aspectos de las culturas amerindias solo los hemos podido llegar a conocer por las crónicas, porque dejaron su testimonio de las experiencias que vivieron en América.
del conocimiento que ellos adquirieron de estas culturas que describieron, especialmente aquellos cronistas que tenían más sensibilidad debido a su alta educación. En realidad esos cronistas eran los religiosos, porque eran las personas más educadas y son por las que, por ejemplo, hay un conocimiento de lenguas indígenas de Guatemala extraordinario por el trabajo de Francisco Jiménez, ¿no? Bueno, esta página es una página verdaderamente extraordinaria, forma parte de la Recordación Florida. Siempre me gusta mostrársela a los alumnos para que veamos la escritura y la historia in situ, ¿no? En el papel. Esta es la que está en la caja fuerte del Archivo General de Centroamérica. La verdad, cuando yo la vi la primera vez, me asombré, sobre todo por la legibilidad de las letras, se puede leer perfectamente, y el estado de conservación que tiene, ¿verdad? Es una manera de que ustedes vean esas escrituras, ¿no? También existieron cronistas amerindios, vamos a hablar un poco de la crónica indígena, que dejaron como legado el conocimiento profundo de sus culturas, de sus valores, costumbres, religión, historia y logros. Sobre todo porque las crónicas indígenas están muy relacionadas con el linaje. Entonces es una manera también de establecer genealogías y que tienen que ver también con la historia de las poblaciones que sus parientes las habían gobernado. Eran los sobrevivientes de la conquista que destruyó sus mundos. Por eso escribieron para que no se olvidara lo que fueron, su origen, cómo pensaron sus antepasados, quiénes eran sus héroes y sus alcances, aunque fueran civilizaciones vencidas. Sí, y alguno dirá sí, pero muchas de esas crónicas también fueron revisadas para que no contuvieran, ¿verdad?, aspectos heréticos, ¿verdad?, hacia la fe católica, pero igual, otros también preservaron muchas informaciones que de no haberse puesto en esas crónicas no las tuviéramos al día de hoy. Por eso las crónicas indígenas son las otras voces que hay que escuchar de todas las crónicas de India. Conclusión: con la crónica nace una nueva literatura en América escrita por europeos. Por esos hombres que al fin y al cabo vivieron casi toda su vida en América hasta dejar de parecerse a los suyos en la península ibérica. Inevitablemente, dentro de esa transferencia cultural hay una aculturación también. América les impone los temas a ellos, porque ellos tienen que vivir aquí y hacerse a una nueva realidad. La naturaleza los capturó para siempre, la palabra indígena se perpetuó en sus escritos, su sabiduría, su cosmovisión. O sea, ambos mundos cambiaron para siempre, a pesar de esa historia cruenta de dominio. Escribieron conscientes de que no tenían lectores, o tal vez no tenían muchos lectores, pero tenían la intuición de que lo que vivieron valía un espacio destacado en la historia de la humanidad. En realidad ellos dejaron memoria. Incluso Bernal Díaz del Castillo tiene una frase que es extraordinaria. Cuando yo lo leí en su verdadera notable historia de la conquista de la Nueva España, dice: escribo esto para que quede memoria de mí. Y con esto yo concluiría un poco estas ideas iniciales. Espero que haya sido interesante para ustedes estas perspectivas. Quedo a disposición por si hay alguna pregunta, algo que quieran advertir. Muy agradecido. Excelente, doctor Cal. Muchísimas gracias por tan importante conferencia. Creo que este tema, como lo abordamos con el colectivo, es de mucha importancia, sobre todo para buena parte del público que nos escucha, formado por docentes en servicio en los diferentes niveles. Y entonces acá ya vienen preguntas, tal es el caso acá de un estudiante del profesorado, Alfredo Quijivix. Él pregunta concretamente: ¿a qué se refiere con transferencia cultural, doctor José Cal? De una manera simple nos estamos refiriendo a cómo el choque cultural entre dos grupos humanos lleva a la transformación de su propia visión del mundo. El contacto que tienen entre esas culturas, el choque que tienen con esas culturas, modifica su visión del hombre y del mundo para siempre. Los pueblos indígenas ya no pensaron de la misma manera desde que se encuentran con los españoles, viceversa. El mundo europeo cambió completamente cuando conoció el mundo americano. Bueno, algo que se cree muy europeo, ¿no? El chocolate. Y es de una herencia americana también. Excelente, doctor. El colega chiapaneco Catarino Escobar, que nos escucha y nos sigue desde Sinaloa, México, él hace una pregunta muy interesante. Además, primero lo felicita por la conferencia y dice si en la historiografía del siglo XX existen autores que buscan justificar la conquista de las Américas. ¿Así lo plantea él? Por supuesto, va a haber autores que, sobre todo cuando estamos hablando de historiadores no profesionales, ¿verdad? Son personas que están, vamos a decir,
impresionada, ¿no?, con la grandeza de la cultura hispánica, pero se ve desde un punto de vista de que la cultura hispánica civiliza América, ¿no? Y no, no es así. Lo que ha sucedido es una transferencia cultural, un choque cultural, pero sí, en muchos de estos historiadores no profesionales llegó a haber incluso hasta una admiración, ¿verdad?, por la magnificencia de España, por la magnificencia de los conquistadores, ¿verdad?, y todo lo que lograron para que América sea lo que es hoy. Entonces, eso es una visión de exaltación, ¿verdad?, de un proceso que tiene que ser visto desde distintas dimensiones. Gracias, doctor. Definitivamente lo que usted planteó allí de Bernal Díaz del Castillo ya provocó reacciones, ya inquietudes. Dice un estudiante que sí, entonces quiere decir que Bernal Díaz del Castillo no lo escribió. Yo creo que usted había explicado esto, pero nos gustaría que nos especificara bien hasta dónde estamos con este tipo de análisis, doctor. Sí, es un tema bien complejo el de Bernal Díaz, ¿verdad?, porque él escribe la verdadera y notable historia de la conquista de la Nueva España. El mercenario Alfonso Remón se le da el escrito por parte del Consejo de Indias, llega al Consejo de Indias, no le pone mucho interés y Alfonso Remón le hace agregados, donde lo que quiere hacer es poner en virtud, ¿verdad?, el papel de los mercenarios, ¿no?, en el proceso de evangelización de esta región, ¿no? Entonces, esa fue la crónica que se imprimió en aquel momento, a finales del siglo XVII, y quedó como la crónica, ¿verdad?, de Bernal Díaz del Castillo. Entonces, conforme pasaron los años, se fueron encontrando otras versiones. La primera versión que se encontró, que la encuentra el padre Carmelo Sáenz de Santa María, jesuita estudioso de la obra de Bernal, es el manuscrito Guatemala en el Archivo General de Centroamérica. Y él es el primero que hace una comparación. Después se encontró otro manuscrito en Murcia, que es el manuscrito Alegría, que se cree que era una de las versiones originales, porque habían varias copias, y vino el profesor Antonio Barbón Rodríguez y ya presentó una edición crítica donde están las otras dos versiones, el manuscrito Remón, el manuscrito Guatemala y el manuscrito Alegría, que es como la edición definitiva. Entonces ahí lo que se encontró es que gran parte de lo que está escrito en la verdadera y notable historia de la conquista de la Nueva España fue escrito por Bernal Díaz del Castillo. Lo que se hace es distinguir de lo que escribió Bernal a lo que había escrito Remón. Lo que pasa es que después el profesor Christian Duverger empieza a decir que por esta situación la obra está adulterada y al final Bernal Díaz del Castillo no escribió nada, cosa que no es correcto. Mi tutora de postdoctorado, la profesora Mari Carmen Martínez y Martínez, ha hecho un análisis de firmas de Bernal Díaz del Castillo y se ve claramente que su firma va evolucionando como evoluciona la firma de cualquier persona, porque otro argumento que es que él ya no podía firmar, ¿no? Se ve claramente la evolución de la firma. Incluso uno de los cheques jamás va a ser la misma firma, ¿no? Entonces, el profesor sembró una serie de sospechas sobre el tema, pero nunca aportó ninguna prueba documental que mostrase que no había sido escrita por Bernal. Excelente, pero de alguna manera esto siempre despierta esas teorías conspirativas, de verdad. Absolutamente, muy atractivas. Sí. Muy atractivas. Y justamente Víctor Castillo, él ya había preguntado algo de Duverger, pero ya lo aclaró usted. Ahora también dice él que probablemente Bernal Díaz no haya participado, por ejemplo, en la expedición de Grijalva, y que entonces ahí como que todo lo que pudo haber escrito al respecto fue algo inventado, ¿verdad? Sí, lo que sucede es que también algunos dicen que por eso, en realidad, quien escribió la verdadera y notable historia, la conquista de la Nueva España, fue Hernán Cortés, ¿no? Pero igual, todo lo que estamos diciendo son especulaciones, tenemos que presentar pruebas, ¿no? Para demostrar eso. ¿Cómo podemos probar que él estuvo o no estuvo? ¿Ah? Algunos hacen comparaciones que en tal fecha estuvo y tal, pero igual, necesitaríamos pruebas documentales. Otra idea que se planteó es que Bernal Díaz no existió como persona. Y mi profesora, Mari Carmen Martínez, ha mostrado sus probanzas de méritos y sus cartas de cabotaje, ¿verdad?, cuando viajaba. O sea, está claramente mostrada su existencia física, ¿verdad? Lo que pasa es, como usted bien dice, poner en duda y entrar en esas teorías conspiratorias le gusta a mucha gente, ¿verdad? Excelente. El colega Juan Alberto Sandoval Valdana también felicita su conferencia y pregunta si la crónica legitimiza igual que la literatura epistolar. Así lo plantea él. Por supuesto, porque mucha de la crónica se nutre
de la correspondencia epistolar, de los partes de guerra. Los partes de guerra son una correspondencia epistolar también, aunque no estén incluidas las cartas como tales, ¿no? Aunque en muchas crónicas también se incluyen esas cartas, pero sí tiene un valor muy importante porque tiene un valor testimonial. Evidentemente, el historiador tiene que ser suficientemente crítico, ¿verdad?, de ver también cuál es la intencionalidad de los escritos y sobre todo de los documentos más personales, que al igual que podemos dudar de ellos, son documentos que tienen también un gran valor, porque están manifestando informaciones que uno no diría públicamente. El colega Oscar Corso dice si sabes cuál es la versión de la crónica de Bernal publicada por la Tipografía Nacional de Guatemala. Es la misma edición de la Academia, porque la edición que hizo la Academia de Geografía e Historia, la del manuscrito Remón, es exactamente la misma, no toma la edición crítica del padre Carmelo ni del profesor Barbón. Excelente. Minor Shikai Tuk, ¿cómo creen apreciables expositores de ver el mundo del hombre nativo de América y los españoles? Aquí me perdí yo también con la pregunta, pero así está literalmente. Voy a repetir, ¿cómo creen expositores de ver el mundo del hombre nativo de América y los españoles? Bueno, yo creo que esa visión ahora es una visión mucho más completa, más contrastada, ¿verdad? No es una visión de superiores e inferiores, no es una visión de dominadores y dominados, sino que es una visión de lo que fue ese choque cultural y que dio lugar a lo que somos ahora, ¿verdad? Por supuesto, sobre este tema siempre han emergido temas políticos, no sobre la resistencia indígena, una enunciación que yo considero válida, ¿verdad? Pero creo que es importante también atenernos a los hechos históricos y no al revés, ¿verdad? Querer que la historia sea como nosotros creemos. Excelente. Acá un oyente nos pregunta, Freddy Palma, él plantea algo así muy interesante. Dice, ¿por qué la leyenda negra? ¿Por qué existe la leyenda negra? Y si dentro de esa leyenda hay algo que podría ser considerado válido o cierto. Sí, es una pregunta interesante. O sea, la leyenda negra tiene un contexto muy importante y es el contexto de que emerge el protestantismo en Europa. Entonces los países con influencia protestante quieren combatir a esa gran potencia, ¿verdad?, que es España, ese gran imperio católico. Y una manera de cuestionar la legitimidad de ese imperio católico, ¿verdad?, es cuestionar sus creencias y su religión. ¿Cómo es que ellos que dicen ser cristianos y que siguen el evangelio y lo que hacen es matar y saquear, ¿verdad? Lo que sucede es de que también esta leyenda negra lo que crea sí es mostrar solo esa parte violenta de la conquista, pero tampoco muestra, ¿verdad?, la otra cara que fue la formación del mundo colonial americano, ¿verdad?, con sus luces y sus sombras, ¿no? Entonces la leyenda negra solo se enfocaba en las sombras y solo se enfocaba en decir España es un país bárbaro, es un país salvaje y nosotros sí somos civilizados. La gran pregunta es ¿con base a qué? Si también en el protestantismo hubo Inquisición, por ejemplo, ¿no?, que es una de las instituciones más criticadas, ¿verdad?, dentro del Imperio Español, ¿no? Entonces, igual, muchos que no estaban de acuerdo con las ideas protestantes fueron quemados, ¿no? Excelente. ¿Qué le parece, doctor, este reconocimiento reciente a la crónica de la Recordación Florida de Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán? ¿Cómo se puede leer esto? Yo creo de que es un reconocimiento importante en el sentido de que vemos como una crónica como la de Fuentes y Guzmán, que es objeto de un libro como La Patria del Criollo, por ejemplo, de Severo Martínez, para realizarle una crítica, y que es un libro que tiene que ser leído bajo una perspectiva también de la escritura y la historia como una práctica de poder y de legitimación, al mismo tiempo contiene una gran cantidad de informaciones valiosísimas de lo que fue esta región del mundo en ese periodo histórico. Entonces ahí es donde está su valor, porque también nosotros solo conocemos, no conocemos la versión original, donde hay una gran cantidad de informaciones de la flora y la fauna que no vamos a encontrar en otras fuentes. Entonces, por eso es muy importante. De hecho, colegas de la Escuela de Historia, entre ellas la señora directora, la doctora Tania Sagastume, participó en el proceso de validación de esta obra para ser ahora declarada como Memoria del Mundo, ¿verdad? Memoria del Mundo, fabuloso, doctor. El colega Edwin Omar García justamente pregunta si estos cronistas influenciaron en otros cronistas como Thomas Gage y Alejandro von Humboldt, o viajeros, digamos. Sí, lo que pasa es que aquí no se tocó ese tipo de crónica, la crónica del viaje. El viajero tiene otra intencionalidad, pero que es también de gran valía para el historiador. El viajero tiene una mayor intencionalidad de registro y de descripción.
no de hacer tantas valoraciones. Entonces, Gage, por ejemplo, sí tiene más valoraciones porque tiene una visión protestante, ¿verdad? Entonces él criticaba, ¿verdad?, ese dominio católico que había en ese momento, y entonces los viajeros tienen más esa intención de registrar, ¿verdad?, menos de valorar, con excepción de Gage, por ejemplo, pero la literatura de viajes es importantísima. Lo que pasa es que aquí no da tiempo de tocarla. Es un género complejo en sí mismo, ¿verdad? Definitivamente ha sido una jornada muy interesante. Créame que el Facebook está sumamente en ebullición. Ya al rato nos va a comentar nuestro querido colega Edwin, pero hay una preliminar. Hay mucha gente conectada desde México hasta Sudamérica. La gente está inquieta, preguntan, comentan, lo que significa el gran impacto que tuvo esta conferencia. Así que, querido doctor José Cal, agradecemos por parte del colectivo Historia GT el tiempo que se tomó para preparar esta conferencia, comentarla como usted siempre ha sido tan didáctico y tan claro. Y le dejamos en estos momentos un tiempo para que usted se despida justamente de nuestra audiencia, doctor. No, pues agradecer la oportunidad. Esta intervención es una intervención muy general, ¿verdad? Y sobre todo lo que busca es que también nos sintamos motivados a leer los distintos géneros de crónicas que hay, ¿verdad?, durante este periodo de conquista y colonización, y que son muy importantes también para la investigación histórica, ¿verdad? Son ineludibles. Muchísimas gracias. Agradecemos entonces al doctor José Cal por esta brillante exposición, y a nuestro querido público lo invitamos para que nos demos cita en una semana, cuando a las 20 horas nuevamente estaremos, en este caso, en la conferencia número 15 del año 2021. Feliz noche, pásenla bien todos y todas. Buenas noches.